Hola, bienvenidos al podcast Palabras de Aliento. Para mí es un gusto saludarles y agradecerles su sintonía, agradecerles que ustedes están acá, que bueno, de alguna manera algo les ha atraído del material que tenemos disponible para usted en nuestro canal, que es totalmente gratuito. Más de 400 conferencias y temas donde hemos reflexionado, hemos compartido, hemos investigado y lo hemos puesto allí con mucho cariño, ¿ok? Suscríbase si le gusta el material, compártalo con alguien, comente. Si usted hace eso, nos ayuda muchísimo porque YouTube va a tomar en cuenta nuestros videos para que más personas lo puedan ver. ¿Ok? Bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a decirte que dejes a tu familia. Deja lo familiar. Ya les explico. Bienvenidos. Se asustaron cuando les dije deja tu familia, ¿cierto? Bueno, yo defiendo la familia. Yo no le estoy diciendo que usted deje a su familia. Aunque hay que dejar parte de la familia, la Biblia dice, le dijo a Moisés, a Abraham, le dijo, deja a tu parentela, deja tu casa y tu parentela y vete al lugar donde te voy a mostrar, ¿no? Pero más o menos por ahí van los tiros. Quiero invitarte a que dejes lo familiar, a lo que es común, que dejes eso que llaman zona de confort, porque muchos estamos metidos en una zona que es tan familiar que ya no es retadora y que nos deja a nosotros en una posición de comodidad, pero no es porque sea cómodo, sino porque es conocido, porque es familiar. Y hay una cosa interesantísima y es que a nuestra mente le encanta lo familiar. A tu mente, a tu cerebro, le gustan las cosas que tú has hecho y que has reforzado con el tiempo y con la repetición. Los hábitos, la rutina, la manera de pensar. El cerebro se friquea, como decimos, cuando le cambias la ruta, cuando le dices que haga algo diferente. Empezando porque, por ejemplo, cómo te cruzas los brazos, si los cruzas al revés es diferente. Cómo pones las manos, si las pones al revés es diferente. ¿Sí? Cuando lo obligamos a hacer algo diferente, el cerebro se resiente y tiende a lo familiar. Por eso hoy te invitamos a que dejes lo familiar. Y hay muchas razones, porque Dios quiere llevarnos a un lugar que no hemos visto. Hay una cita bíblica bellísima en el libro de Josué, en el capítulo 3, verso 4, dice, nunca hemos pasado por acá. Nunca. Dios quiere llevarte a la tierra prometida y tiene que pasarte por donde no has pasado. Y nosotros nos empeñamos en pasar siempre por el mismo camino. Somos seres que repetimos los mismos procesos y andamos pidiéndole a Dios, andamos rogándole a Dios por un cambio, pero no estamos haciendo nada para cambiar. Entonces, si tú oraste por un cambio, si tú pediste a Dios que te diera una oportunidad, prepárate, porque Dios te va a sacar de lo familiar, te va a sacar de lo cómodo. Familiar significa lo común, lo conocido, lo rutinario. A eso me refiero cuando hablo de familiar. Tenemos que salir de lo familiar, ¿sí? No has pasado por aquí, te está diciendo Dios. Te quiero llevar por donde no has pasado, ¿ok? Ahora, tenemos que acostumbrarnos a que vienen cosas nuevas y a que debe ser familiar para nosotros lo que no es familiar. Suena como confuso, pero por allí va la intención de lo que les quiero decir en este episodio, en este podcast, ¿no? Escribir una nueva historia es necesario. Escribir en las páginas en blanco de lo que queda de la vida, sin lamentarte por las páginas llenas del pasado y más bien agradeciendo todo lo que haya pasado, porque todo lo que pasó tenía que pasar para que pase lo que está pasando. ¿Sí? Sin lamentarte. Dios quiere hacer la diferencia contigo. Ahora, ¿tú quieres hacer la diferencia con Dios? Bueno, tenemos que salir de lo familiar. A la mente le encanta lo familiar. Les repito, a la mente le fascina lo familiar. ¿Sí? Por esa razón es que el 87, 89% de las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque tú tienes a tu cerebro acostumbradito a ciertos hábitos, sobre todo en la comida.
cuesta muchísimo sacar de ese hábito al cerebro, ¿no? El cerebro quiere lo que siempre le has dado. Si tú todo el tiempo los has acostumbrado a comer arepita en la mañana, empanadas. Mire, yo recuerdo que antes de desarrollar todo este cambio de convicción de la alimentación en mi vida, yo recuerdo que nosotros por una temporada, mi esposa, mis hijos y yo, desayunábamos empanadas todos los días. Empanadas fritas, deliciosas, con café con leche y mucho azúcar. O sea, todos los días por mucho tiempo. El cerebro estaba acostumbrado. De repente yo, les cuento la historia rapidito, fui a dar una convención, una conferencia de liderazgo en una ciudad donde me hospedaron en un hotel que tenía espejos en el baño por todas partes y pude ver al gordo ese que estaba en el baño. Y yo, ¿quién es ese gordo? Era yo. Era yo mismo que me estaba viendo de espaldas, las lonjas. Pesaba casi 140 kilos. Y en ese momento me asusté, porque uno cuando se ve de frente, uno se engaña. Me di cuenta de que estaba a punto de cumplir 50 años. Mejor dicho, al año siguiente cumplía 50 años, tenía 49. Estaba totalmente obeso, mórbido, con muchos kilos de más. Y estaba hablando de éxito. Y yo dije, aquí hay algo que no cuadra. Y empecé a revisar y hacía tiempo había tratado de cambiar mis hábitos, pero me daba cuenta de que era muy fuera de lo familiar. Ahora imagínense pasar de consumir empanadas todos los días a empezar a comer huevitos por la mañana o hacer ayuno, a no ponerle azúcar al café. Ese detallito ya me sacaba de lo familiar. Los primeros cafés que me tomé sin azúcar me sabían mal. Mi cerebro quería volver al azúcar. Las primeras veces que quería desayunar proteínas, ensaladas, cuando saqué el arroz de mi comida diaria. Yo nací en Colombia, muchachos. Cuando tú naces en Colombia, hay un chip en tu cabeza que te hace amar el arroz. Yo amo el arroz todavía. Pero me di cuenta de que ese alimento me estaba haciendo daño. Tuve que salir de lo familiar. Pero mi cerebro no quería. Tu cerebro tampoco va a querer. Por eso casi el 90% de las dietas no funcionan. Y eso pasa para el ejercicio. O sea, cuando tú decides ir a hacer ejercicio, los primeros días son terribles. Te duele todo, te duelen hasta las cejas. Tú quieres salir a caminar en la mañana y no, o sea... Y de repente a veces estás creyendo que el tema de hacer ejercicio es porque tienes que estar 1 o 2 o 3 horas. A lo mejor al principio tomas la decisión de voy a nadar, voy a correr, voy a andar en bicicleta, voy a ser triatlonista. No hagas algo que puede no ser sustentable. ¿Tú sabes qué me ha funcionado a mí? Ir todos los días al menos 20 minutos. 20 minutos todos los días a hacer ejercicio. Eso lo puedo hacer. Y hoy en día pues estoy más de 20 minutos, pero así empecé, ¿sí? Eso pasa con todo. Lo que no es familiar, cuesta instalarlo en nuestras mentes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clave? Y se las voy a compartir. La clave es hacer lo que no es familiar, hacerlo familiar a través de la repetición. Así es. Si tú no dejas de hacer lo que primero te cuesta porque lo repetiste, ahora va a ser familiar. Va a ser tu nueva realidad, tu nuevo gusto. Ya, por ejemplo, hoy no le tengo que poner azúcar al café. Para mí es normal. Es más, no soporto tomar café con azúcar, se los confieso. Para mí es normal, por ejemplo, un desayuno con huevos revueltos, tocineta, aguacate, sin pan, sin arepa. Para mí ya es familiar. Para mí ya es familiar hacer ayuno, porque lo he hecho tantas veces que ya no me cuesta. Fíjate que hoy, ¿qué hora es? Son la 1 de la tarde en el momento en que estoy grabando esto y yo todavía no he desayunado y no me siento mal. ¿Por qué? Antes me desmayaba, sentía que me moría. ¿Por qué no? Porque lo he hecho tantas veces que ahora es familiar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos? Acuérdense que si usted oró por un cambio y si usted le pidió a Dios, prepárese.
No es casualidad que usted esté viendo este video. ¡Prepárese! ¿Cómo se va a adueñar usted de lo nuevo, del nuevo territorio, del que no es familiar, de la ruta por la cual no ha pasado? Número 1, a través de las voces que estás escuchando. ¿Qué estás escuchando? Dicen por allí que a quien le entregas tus oídos, le entregas tu vida. ¿Qué estás escuchando? ¿Sí? Grant Cardone tiene una frase que dijo en una conferencia muy potente. Dice que la mayoría de la gente está clamando por un cambio, pero están honrando lo promedio. Están atesorando, validando el average, el promedio. Y si tú quieres un cambio, tú no puedes ser promedio. Tú no puedes ser promedio si quieres cambiar, ¿sí? Y vas a encontrar gente que te quiere, entre comillas, y te van a tratar de convencer de que no debes cambiar, pero ¿sabes algo? Las personas que tratan de hacerte olvidar tus sueños no lo están haciendo para protegerte, lo están haciendo en buena parte, en la mayoría de los casos, para validar que ellos tampoco han llegado a sus sueños. No es para que tú te protejas, no, es que no quiero que te desilusiones, las cosas no son como parecen, todo empieza muy noble, pero no es por eso. Ellos quieren es validar que su decisión de no luchar por los sueños también es válida para ti. Cuidado con eso, ¿ok? Entonces, hay que cambiar. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé a escuchar audios, cuando yo empecé a escuchar en la época de los cassettes, cuando yo descubrí que yo podía convertir mi carro en una universidad andante, yo a donde iba con un cassette, con un audio. Yo escuchaba audios. Yo sentía que mi vida necesitaba otra voz, necesitaba dejar de escucharme yo. Y les digo algo, ahí está la diferencia. En mi caso, yo lo viví. Empecé a escuchar audios. Estamos hablando del año 98, 99. En esos 2 años, yo inundé mi mente con otras voces, con otras personas, con otros cerebros que me hablaban al oído. Y me decían, Rafa, tú puedes, yo pude, yo me equivoqué, yo hice. Yo empecé a adueñarme de algo que no era familiar. Era familiar para mí. Imagínense, yo trabajando en la radio toda la vida, lo familiar para mí era escuchar música, radio. Eso era lo que hacía. Era mi trabajo, de paso. Yo podía justificarlo. Estoy escuchando radio para escuchar las cuñas, los comerciales, la competencia, en fin. Pero tuve que cambiar eso que era familiar por algo que no era familiar. Escuchar audios, conferencistas, mentores, empresarios que tenían la fruta que yo quería. Empecé a prestarles mis oídos. Y eso cambió, porque cuando tú cambias lo que entra, cambias lo que sale. Y cuando cambias lo que entra y cambias lo que sale, cambias lo que ves. Cambias lo que construyes. Es otra vida, ¿sí? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, estar en forma, escuche gente que está en forma. Si usted quiere ser próspero, escuche gente próspera. Si usted quiere tener más paz mental, escuche gente que tiene más paz mental. Y hoy en día no hay justificación. Hoy en día tenemos en los celulares todo un sistema multimedia para poder tener audios, podcasts, acceso a YouTube, acceso a este tipo de materiales, a muchas herramientas que son vitales para el crecimiento personal, el crecimiento humano. Así que pues, métase por allí. Lo segundo que tenemos que hacer para poder adueñarnos del nuevo territorio, que no es familiar, es cambiar la visión. Tenemos que abrazar una visión diferente, tenemos que cuidar la visión. Proverbios dice, un pueblo sin visión perece. Si no hay visión, te mueres. Si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Y es interesante porque de allí parte todo. Hay una investigación, un estudio que vimos por allí, que dice que en los ancianatos, en los hogares de cuidado ya de personas muy mayores, la tasa de mortalidad desciende en los días de Navidad, en las fechas importantes, el Thanksgiving, los cumpleaños. Se hizo una investigación y muy poca gente se muere cuando está a punto de cumplir años. ¿Por qué? Porque hay la esperanza de una Navidad más, de un aniversario más, de un día festivo más. Eso llena el corazón, ¿sí? El hombre en busca de sentido. Ese libro te enseña que cuando tiene sentido, cuando hay una visión de algo que quieres lograr,
Eso te da las herramientas para sobrevivir incluso en un campo de concentración nazi. Eso. Ahora, por ahí también nos enteramos de que los primeros astronautas de las finales de la década de los 60, después de que descendieron de la Luna, entraron en gran depresión. No sé si tú lo sabías. Se deprimieron. ¿Y tú sabes por qué se deprimieron? Porque ya después de que llegas a la Luna, ¿a dónde más puedes ir? No tenían un plan. ¿Y saben qué pasa con la nueva generación de astronautas? Los obligan a tener proyectos para cuando regresen de la misión espacial, para evitar ese mismo detalle de que se han deprimido. ¿Ok? Mucho cuidado. Tienes que tener por eso. No le des permiso a tu mente de pensar que ya llegó, ¿no? No le des permiso a tu mente de no soñar. No soñar es un lujo que yo me daba antes. Yo no soñaba. Ahora soy un gran soñador. Ahora me visualizo en lo que quiero lograr. Ahora le enseño. Soy un coach de soñadores. Algo que no era familiar, ahora se ha convertido en algo familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Cuál es ese sueño que no has logrado? Ese libro que no has escrito. Esa canción que no has cantado, que no has compuesto. Ese cuerpo que no has construido todavía. Esa relación con tu otra mitad o con tu otro completo, porque no hay otra mitad. Esa relación de pareja que quieres, esa familia que quieres construir, esa empresa, ese negocio. Este es el momento, pero eso no va a suceder si sigues pensando en lo familiar. Si sigues en tu zona de confort, ¿sí? No va a pasar. O sea, una mente que produce $1 millón no produce $1 millón con hábitos de sueldo mínimo. No es posible. No es posible. ¿Ok? No puedes ganar $1 millón con hábitos de sueldo mínimo. Los hábitos tienen que cambiar. Lo familiar tiene que cambiar. Y lo tercero, ya para finalizar, para poder salir de lo familiar y entrar en el territorio de lo posible, es cuáles son los votos que te estás haciendo. ¿Qué te estás diciendo a ti para ti? ¿Con qué te estás comprometiendo contigo? ¿Sí? Porque una de las cosas que tenemos que hacer si queremos lograr cosas grandes es construir una reputación con nosotros mismos. Hablo de tu reputación contigo, de cómo tú cumples tu palabra, de cómo te ves tú como alguien cumplidor de su palabra o como alguien que arranca las cosas y no las termina. Una de las cosas con las cuales lidiamos más es con que todos podamos cumplir los votos que nos hemos hecho, lo que nos hemos propuesto, lo que tú has dicho, lúchalo hasta el final. Hazte tú, de verdad, el voto de ser el mejor. John Maxwell cuenta una anécdota en donde él estaba en una conferencia de estos cursos maravillosos de John Maxwell, donde habían 2,000 personas y la entrada para estar en ese curso era de $2,000, ¿no? Y un muchacho que lo interceptó en uno de los pasillos le dijo, John, yo quiero hacer lo que tú haces. Ese es mi sueño. Y él le dijo, ¿a qué te refieres? Era un muchacho joven, le dice, yo saqué la cuenta, John, aquí hay más de 2,000 personas y cada uno hemos pagado más de $2,000. Yo quiero eso. Cuando tú multiplicas 2,000 por 2,000 son 4 millones en un fin de semana. El hombre estaba extasiado. Y John Maxwell le dice, tú no quieres hacer lo que yo hago, te estoy seguro. Tú lo que tienes que querer es hacer lo que yo hice. Y yo me comprometí conmigo mismo a ser el mejor para poder algún día estar donde estamos. No es querer el fruto de hoy, es querer hacer lo que hice, salir de la zona cómoda. La historia de John Maxwell es interesantísima porque él era el que grababa sus propios cassettes y su esposa los vendía afuera cuando daba seminarios y iban 2 o 3 personas. Ahora es una autoridad en liderazgo, más de 30 millones de libros vendidos en el mundo del liderazgo, especialmente en el mundo del liderazgo. Una cosa impresionante, ¿no? Entonces hay que salir de lo familiar. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué votos hiciste para ti? ¿Sí? Y hay algo clave, es cómo empiezas el día. Una de las cosas que tienes que hacer es cambiar tu manera de cómo empiezas el día. Yo les digo, lo que empieza bien termina bien. Este es uno de los eslogans del programa de palabras de aliento en la mañana, en la radio. Lo que empieza bien termina bien, empecemos bien. ¿Cómo deberíamos empezar? Lo que yo recomiendo, o al menos yo lo hago, es lo primero que yo hago, es buscar
tener un tiempo con Dios. Mi vida se ha transformado desde que yo decidí arrancar mi día donde la prioridad es ¿qué quiere decirme Dios el día de hoy? Pasar tiempo viendo su palabra, leyéndola, meditando en el plan de Dios, en lo que Él quiere, pero todos los días, así empezar. Tal vez tú te duermes leyendo la Biblia, como yo al principio. Tal vez te cuesta entender algunos libros, pero no desistas. Tú empieza aunque sea 5 minutos, empieza lo fácil, hazlo fácil, como dice el libro Hábitos Atómicos, hazlo lograble, fácil. Empieza, comprométete a leer 5 minutos la Biblia. Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Empieza con 5 minutos, pero luego vas avanzando. Empieza con Dios. ¿Tú sabes qué hace la gente de éxito en las mañanas? Hace ejercicio. Empieza su día ejercitándose. O al menos lo hace dentro del día. Yo no hago ejercicio en la mañana. Yo lo hago mediodía o en la tarde porque en la mañana está muy lleno el gimnasio donde voy. Pero yo hago mis pesas el mediodía o al final de la tarde o al principio de la tarde. Pero haga algo que lo saque de lo familiar. Su cuerpo le va a reclamar otras cosas. Le va a decir que no lo haga, ¿sí? Pero haga los votos por hacer. Yo hice el voto de no faltar al gimnasio nunca. Y cada vez que estoy allí, yo voy por mí. No porque me vean. No porque haga un video, nada de eso. Porque la gente ni se da cuenta si vas o no vas. Pero tú sí te das cuenta. Yo empiezo mi día leyendo la Biblia, pero no por ser religioso, sino porque yo me hice el voto de estar cerca de Dios, de buscar su palabra. ¿Sí? Entonces, empezar con Dios, hacer ejercicio y, algo muy importante, tu crecimiento personal. Leer. La lectura, muchachos. La lectura es tan importante. La lectura es tan vital, ¿sí? Leer. La gente exitosa lee. Y no un libro al mes. 3 o 4 o 5 libros al mes. Pero te vas a dormir porque para ti familiar no es leer. Para ti familiar es ver series, hacer scroll en las redes sociales, consumir entretenimiento. Lee. Hay que leer. Cambia todo. Cambia todo. Déjalo familiar. Déjalo familiar. ¿Sí? Recuerda que tenemos que alimentar nuestro conocimiento en el crecimiento personal. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. ¿Sí? John Maxwell dice que uno de los predictores del éxito es tu intencionalidad para el crecimiento personal. Tienes que hacerlo intencional. Yo voy al menos 1 o 2 veces al año a una gran convención donde yo voy a aprender. Voy a muchos eventos como facilitador, pero voy a 1 o 2 al menos donde voy a aprender. Mínimo en el año, por muchos años. Hay años donde estoy en muchos congresos y he pagado para poder crecer el activo más grande que tengo, que es mi mente. A cada rato lo hago. No escatimo. Te invito a que no lo hagas. ¿Ok? Y te felicito por estar aquí, porque esto es un buen indicador. Entonces, Dios quiere llevarnos a lo que no es familiar, porque allí hay otros frutos que tú no has probado. Hay un camino que no has probado para llegar a los frutos que no has probado. Así que vamos a lo que no es familiar. Deja tu familia. Déjalo familiar. Ojo, déjalo familiar. Acuérdate que no podemos adueñarnos de un futuro mejor si estamos agarrados del pasado y de los viejos hábitos. Gracias por su sintonía. Gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por suscribirse y por ser parte de Gente Excelente. Y gracias por acompañarnos en las redes sociales, en donde estamos, en los videos, en el TikTok, en el Instagram, Rafael Hernández Meta, en Threads, en X. Por ahí estamos, siempre lanzando ideas. Espero que les sirvan. Que Dios los bendiga. Recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.